Y en estos espacios nuestros de nuestro programa sobre la historia de la medicina, que nos acompaña como siempre el doctor Omar López Mato, médico oftalmólogo, investigador de la historia y el arte. Gracias, Doc, por acompañarnos. Siempre es un gusto. ¿Y hoy qué trajo de tema para hoy? Bueno, yo quiero recapitular un poquito sobre... Hay una cantidad de hospitales que conocemos, que están todo el día en nuestra jerga, en nuestro diario hablar, ¿no? Y sin embargo, la gente, ¿qué sabe de Ricardo Gutiérrez? El Hospital de Niños, sí. El ex Hospital de Niños. Ricardo Gutiérrez no solamente fue una figura, un médico notable, el primer gran pediatra de la Argentina, sino que Ricardo fue uno de los poetas más notables de su tiempo. Y hay que recordar que su hermano, Eduardo, es el que rescata la figura de Juan Moreira. Y fue uno de los primeros promotores del argentinismo, de la literatura argentina, las costumbres argentinas, gauchescas, etc. El Fausto de Estanislao del Campo se lo dedican a Ricardo Gutiérrez. Entonces, recapitulemos un poquito la figura de este joven que empezó estudiando Derecho. Era oriundo de Arrecife, pero empezó estudiando Derecho, no se llevaba con las leyes, entonces tomó la carrera de Medicina. Y cuando estaba por terminar la carrera de Medicina, se declara la guerra al Paraguay. Y él se ofrece como practicante. Y se pasó los 4 años de la guerra del Paraguay sirviendo dentro de los hospitales de guerra. Que decirlo es fácil, pero ustedes imagínense 1860, Paraguay, calor, los insectos, la humedad, las muertes, las grandes batallas de América Latina, las más grandes batallas de América Latina se libraron en los esteros del Paraguay. Había enfrentamientos donde participaban 60.000 hombres y de los cuales probablemente la tercera parte terminaba herida o muerta. Y este hombre, había que estar ahí. Él y el otra gran figura fue Eduardo Wilde. Eduardo Wilde también fue de practicante. Fíjense de qué estamos hablando. 2 de los grandes escritores argentinos fueron médicos practicantes durante la Guerra del Paraguay, ¿no? Es decir, hay que entender. Aparte de otra cosa, los 2 fueron condecorados por todos los países que participaron en la Guerra del Paraguay. No fueron condecorados por Paraguay, a pesar de que los médicos argentinos, como no había médicos paraguayos, atendían también a los heridos paraguayos. ¡Qué bárbaro! En Paraguay, todo el ejército paraguayo, que eran más de 150.000 soldados, había 2 médicos ingleses para atender a 150.000 soldados. Esos 2 médicos ingleses lo que hicieron para paliar las necesidades, no contrataron, sino le enseñaron los rudimentos de la medicina a una serie de jóvenes aventajados de la sociedad paraguaya, y entonces la mayor parte de la atención estuvo en manos de neófitos, de personas que no tenían formación. El ejército argentino y brasileño también contrató a algunos médicos de dudoso prestigio. Había uno que hacía homeopatía entre los heridos de guerra, era un poquito ridículo. Pero bueno, no importa. Hay una serie de anécdotas con los déficits de algunos de los médicos que actuaron durante la Guerra del Paraguay. Pero Ricardo Gutiérrez hace los 4 o 5 años de guerra, después termina y como premio lo manda a estudiar a Europa. Y vuelve acá y funda y dirige durante 25 años el Hospital de Niños, siendo el único médico durante añares que hubo en el hospital, trabajando con las chicas, con las mujeres que lo asistían, con las hermanas de la caridad, aparte con una situación, en ese momento la mortalidad infantil era altísima. Probablemente de cada 10 chicos que internaban se muriesen 3 o 4. Sí, sobrelleva una situación traumática. ¿Y cómo la sobrelleva? Escribiendo. Claro. Y escribe poemas, por ejemplo, ¿quién eres tú, celeste criatura, que descansas el vuelo sobre la cárcel del linaje humano, para abrir una fuente de ternura y una puerta del cielo donde se posa tu bendita mano? Esto era por una de las hermanas de la caridad, que los chicos morían en los brazos de ellas. Era una situación terrible, sin embargo, él lo sobrelleva y lo sublima de una forma u otra. Muere joven,
muere a los 60 años después de una prestigiosa carrera, no solamente como médico, sino como literato. Entonces, cuando muere y lo entierran en el cementerio de la Recoleta, si alguien quiere visitar la tumba, está paralela a la calle Ascuénaga, o sea, tiene que ir hasta el fondo del cementerio, está la tumba de Ricardo Gutiérrez, y en esa época, cuando se enterraba, hablaban muchas de las personalidades y gente que lo habían conocido. Entonces, por ejemplo, habla Paul Grusac, que era un pintor de los hombres que conoció en su momento, y él dice, era un espíritu superior que envolvía un alma noble y vehemente, y su luz externa no era sino la llama de un foco interior. Ha muerto llorado después de vivir bendecido, ¿no? Qué lindo. Y Guido Spano, el otro poeta, el hijo del general Spano, del general Guido, dice, fue soldado, trovador, luz de ciencia, le lloran la poesía y la inocencia. Qué lindo. Yo creo con esto terminar y que cada vez que pasen por enfrente del hospital Ricardo Gutiérrez se acuerden de quién era el doctor Gutiérrez. Esta sensibilidad especial y esto bueno, que hoy en día muchos médicos la tienen, la conservan. Sí, y perfecto. Esperemos que haya, digamos, que haya más que se y desarrolle. que podamos seguir la tradición que sembraron, ya digo, personas como Ricardo Gutiérrez. Tener en nuestro país una como medicina, Eduardo Wilde. Una medicina humana. Sí, sí. Y que uno pueda canalizarla y que no solamente la pueda canalizar, sino que la pueda analizar más allá de las presiones económicas o las presiones sociales del momento. Exactamente, las presiones de los laboratorios, de la industria. Seguir por este camino que creo que es muy bueno para todos. Escribiendo, analizando. Es la mejor forma de analizar lo que pasa. Muchísimas gracias, doctor. Por favor, gracias a vos, Paula. Enseguida volvemos.